Dios les bendiga. Una vez más estamos aquí para compartir este momento tan especial que es compartir la palabra de Dios, que en esta oportunidad vamos a encontrarla en el primer libro de la Biblia, en el libro de Génesis. Quiero en este momento contarles algo que aconteció hace muchísimos años, han pasado milenios, pero la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es la misma de ayer, de hoy y por siempre. Y esta palabra se encuentra allí, este relato que ha quedado plasmado allí en el primer libro de la Biblia, el libro de Génesis, en el capítulo número 19. Y vamos a tomar el versículo 14 al 16 para poder desarrollar este tema acerca de la gloriosa misericordia de Dios sobre la humanidad. Y dice así, Génesis 19, 14. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos y salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcan el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones, los ángeles, asieron su mano y la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. En este relato encontramos una visitación de Dios a una ciudad llamada Sodoma y Gomorra. Dice en el capítulo 19, versículo 1, que llegaron 2 ángeles a la ciudad de Sodoma a la caída de la tarde. Ya estaba anocheciendo cuando llegan a las puertas de la ciudad de Sodoma. Sodoma era una de las ciudades que en aquel entonces, en los días de Lot, en los días de Abraham, eran ciudades muy prósperas, muy bendecidas, había mucho comercio, y eran ciudades donde la prosperidad avanzaba, en lo cual también eso le llamó un poco la atención a Lot, que era sobrino de Abraham, porque en una oportunidad Lot decidió separarse de Abraham, y él miró los valles fértiles a la orilla del Jordán y extendió sus tiendas, dice, hasta los lugares de Sodoma y Gomorra. Pero estas ciudades tenían una característica tremenda en cuanto a la inmoralidad y la corrupción que había en esas ciudades de Sodoma y Gomorra. Esas ciudades estaban allí infectadas por la inmoralidad, por la allí corrupción. Eran ciudades donde allí el homosexualismo estaba a flor de piel, podríamos decir, porque eran ciudades donde era una corrupción tremenda que se estaba viviendo, de tal manera que dice la Escritura que cuando Dios visita a Abraham, allí ellos venían con una sola intención, y era destruir la ciudad de Sodoma y Gomorra por causa de esta corrupción, de esta inmoralidad. Entonces, en el contexto, en el capítulo número 18, un capítulo anterior ahí en Génesis, Dios le dice a Abraham: encubriré, dice, yo a Abraham lo que voy a hacer. Abraham era un patriarca, era un hombre que amaba a Dios, respetaba a Dios, y un hombre que tenía temor de Dios, que guardaba la misericordia que Dios le daba, guardaba la palabra que Dios le daba, ponía por obra y vivía conforme a la voluntad de Dios. Entonces Dios, como veía que el corazón de Abraham era un corazón sincero y honesto, Dios le tenía en cuenta a Abraham. Como hoy en día hay miles de personas, miles y miles de personas en diferentes partes del mundo que son honestas, hay millones de personas, podríamos decir también, que son honestas,
y que tiene sinceridad en su corazón. Y Dios la tiene en cuenta. Cuando hay un corazón que es sincero, que es honesto, que no esconde nada delante de Dios, Dios lo tiene muy en cuenta. Dios aprecia el corazón noble, el corazón sincero. Y aún en las bienaventuranzas, cuando Jesús la enseñaba, dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. O sea que para poder ver a Dios hay que tener un corazón sincero y ser honesto en todos los aspectos de la vida. No esconder nada, porque Dios conoce todo. Entonces le dijo Dios a Abraham: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Y habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, y decía Dios: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, a que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Dios le había dado bendición, Dios le había dado promesa a Abraham. Y tristemente Abraham vivía cerca de las ciudades de Sodoma y Gomorra, pero lo más tremendo era que un sobrino, parte de su familia, que era Lot, era un sobrino de Abraham, el patriarca, vivía en la ciudad de Sodoma. Entonces Dios le habla a Abraham y le dice que va a destruir estas ciudades porque el pecado de ellos había agravado en extremo delante de Dios. Y dijo: descenderé y veré si han consumado su obra y que ha llegado hasta mí, y si no lo sabré. Y allí se fueron los varones, los ángeles que estaban allí en la presencia de Jehová, se fueron a Sodoma. Y mientras van a Sodoma, como leía en el capítulo 19, que los ángeles van y llegan al atardecer a las ciudades de Sodoma, Abraham no se queda de brazos cruzados. Abraham comienza a interceder por Sodoma y Gomorra. Le dice: destruirás también al justo con el impío, le dice Abraham a Dios, pensando en su sobrino que estaba viviendo en Sodoma, en una ciudad corrupta, inmoral, pecadora. Pero Lot había sido enseñado a tener temor a Jehová. Por eso le decía: destruirás también al justo con el impío, porque sabía que más allá de la carnalidad que había en Lot, porque Lot no era un hombre espiritual, pero tenía conocimiento de Dios, sabía que en el corazón de Lot había respeto hacia Dios. Entonces allí comienza Abraham a interceder por esa ciudad que ya tenía sentencia. Dios ya la había destinado a ser destruida por el pecado, por la inmoralidad que había, por la corrupción, por el pecado de homosexualidad que había. Era terrible. Hombres con hombres habían perdido, ¿verdad?, el pudor, y era como hoy en día, porque hoy en día la homosexualidad se ha legalizado, el aborto se ha legalizado, el pecado se ha legalizado. ¿Qué le parece? Ahora yo me pregunto, pero esto no se ha legalizado delante de Dios, porque el pecado sigue siendo pecado delante de Dios. Y si en los días de Sodoma Dios juzgó ese pecado de homosexualidad, de lesbianismo, de prostitución y todo lo que vivía en Sodoma y Gomorra, Dios también hoy está a punto de juzgar al mundo, las naciones de la tierra que han dado legalidad al pecado. Sí, se lo voy a repetir de vuelta. Hoy en el mundo, en este tercer milenio, se está legalizando el pecado, pero las leyes de Dios siguen vigentes, porque el hombre no toma en cuenta las leyes de Dios. Hay mandamientos que Dios ha dejado para que el hombre viva conforme a esos mandamientos, y no podemos violar ni uno de esos mandamientos, porque Dios pedirá cuentas a cada uno de nosotros. Aún aquellos que gobiernan las naciones de la tierra, que piensan que nunca van a dar cuenta a nadie sobre lo que se vive en cada nación. No, no es así. La palabra de Dios dice en el libro Apocalipsis que grandes y pequeños se presentarán un día ante el gran trono blanco. Todos tendrán que dar cuenta ante ese trono, que no se doblegará, ¿verdad?, ante ninguna situación humana, ¿verdad? Allí estará la mano de Dios allí juzgando al ser humano que ha creado en esta tierra. Por eso es tan importante tener un corazón sincero ante Dios y vivir en honestidad.
Por eso Abraham comenzó a interceder y le dijo, si hubiere 50 justos, destruirás también y no perdonarás ese lugar por amor a los 50. Y Dios le contesta a Abraham, le dijo, lejos de ti hacer tal cosa que hagas morir al justo con el impío. Esto está en el libro de Génesis, capítulo 18 de Génesis, primer libro de la Biblia, versículo 25. Dios le dice al patriarca Abraham, lejos de ti, le dijo, que hagas morir al justo con el impío. Nunca hagas eso. El juez de la tierra no lo va a hacer. Dios nunca va a juzgar al justo con el impío. Aunque aquí en la tierra vivimos justo e injusto. Y dice que el sol sale para los justos y para los injustos. Pero un día Dios va a juzgar la tierra. Entonces va a separar al justo del impío. Quiero que me entienda esto. Dios va a separar al justo del impío antes de que venga el juicio sobre esta tierra. Por eso que la iglesia está esperando el rapto, el arrebatamiento de la iglesia. La iglesia en cualquier momento será levantada a los cielos, porque la presencia de Dios va a descender sobre esta tierra, porque va a traer juicio sobre la tierra. Y eso será terrible. Eso no, lo que estamos viviendo hoy con el COVID-19 no es nada, no es ni siquiera la sombra de las cosas que vendrán sobre esta tierra. Cuando usted lee el libro Apocalipsis se va a dar cuenta, ¿verdad?, de los juicios de Dios que caerán sobre esta tierra. Allí no habrá misericordia, porque ya el tiempo de la gracia se ha terminado. ¿Cuál es la gracia? La gracia se manifiesta de esta manera cuando Abraham intercede por Sodoma. Intercede y le dice si hay 50 justos. Luego, si faltaren, dice allí 5 a esto, ¿no? Y sean 45. Y le empezó a replicar y a pedir misericordia. Y a los 50 dice, le faltaren 5, destruirás por aquellos 5 toda la ciudad. Y Dios le dijo, no, aunque hubieran 45 no la destruiré. Y volvió a interceder y dijo, y si hubieran 40, le dijo Dios, no la destruiré por amor a los 40. Y allí le dijo nuevamente, y si hubieran 30, Dios le respondió, no la destruiré, le dijo, si hubieran 30 allí justos, no destruiré por amor a ellos esa ciudad. Qué tremendo. Y dice, y luego vuelve a interceder y le dice, y si hubiere 20, le dijo Dios, no, por amor a los 20 no destruiré la ciudad. Y le dijo, y si por última vez, Señor, intercederé, y si hallaren 10 justos, le dijo Abraham a Dios. Y le dijo Dios, no destruiré, le dijo, por amor a los 10. Pero ni siquiera habían 10 justos en la ciudad de Sodoma y Gomorra. Solamente Lot era el único que había y su familia. Entonces los ángeles llegan a ese lugar porque Dios ya estaba haciendo misericordia, estaba actuando la gracia. Lot estaba entre los condenados, pero la gracia de Dios actuó en aquel que estaba allí sentado a las puertas de la ciudad, y dice que cuando Lot vio a estos seres celestiales, a los ángeles, se levantó a recibirlos y le hizo adoración y le pidió que entraran en su casa, porque ya se oscureció, entraran a pasar la noche y al otro día se fueran. Y era tanta la maldad que había en la ciudad que los habitantes de la ciudad vieron a estos varones y dice que quisieron abusar de ellos también. Mire que tremendo era el pecado que había en la ciudad de Sodoma, que aún a estos seres celestiales, estos varones que eran ángeles, allí le pedían a Lot que los sacara de la casa para que los pudieran conocer. Entonces Lot se puso la puerta y cerró la puerta tras él, los ángeles estaban adentro, y Lot se los negó y les dijo que no, y le dijo, aquí hay 2 hijas mías que no han conocido varón. Allí decía, haced lo que bien os pareciere, solamente que a estos
varones, no hagáis nada con ellos, porque vinieron bajo la sombra de mi tejado, de mi techo. Fíjese hasta qué punto era la maldad que había en las ciudades de Sodoma y Gomorra, que ni siquiera sabían distinguir que esos eran ángeles, que eran personas diferentes a nosotros, a los humanos que vivimos aquí en la tierra. Y sin embargo ellos los querían para hacerles daño. Luego los ángeles tiraron su mano y metieron a Lot adentro e hirieron con ceguera a todos los que estaban rodeando la casa de Lot. Quedaron ciegos porque los ángeles los hirieron con ceguera. Pero luego, ¿verdad? Allí dice que al amanecer, ya venía el amanecer y los ángeles apuraban a Lot para que se preparara porque tenían que destruir la ciudad. Y esto es lo que hoy nosotros debemos tener bien en claro en nuestra mente. El Señor Jesucristo hace más de 2000 años le dijo a sus discípulos que su venida sería como en los días de Lot, donde había maldad, habría la misma inmoralidad, la misma corrupción, el mismo pecado que había en los días de Lot. Cuando eso estuviera vigente, ahí en cualquier momento sería la venida de nuestro Señor Jesucristo para separar a los suyos, separar a su iglesia, apartar a los justos, aquellos que habían sido justificados por medio de aquel sacrificio que él hizo en la cruz del Calvario, donde derramó su vida, derramó su sangre para limpiar nuestros pecados. Entonces, hasta que allí no sea el arrebatamiento de la iglesia, la separación de los justos de esta tierra, porque seremos separados, un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados para encontrarnos con el Señor en el aire. El Señor viene pronto. ¿Por qué? Porque lo que sucedía en los días de Lot está sucediendo hoy aquí en el mundo. No solo en Argentina, sino en todos los países del mundo, ¿verdad? Está esta inmoralidad, está esta corrupción, está este mismo pecado de Sodoma y Gomorra. Entonces, allí encontramos en el libro de Romanos capítulo 1, verso 18, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Dice en el versículo 21, estoy en el libro de Romanos 1, dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido, profesaron ser sabios y se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza e imagen de hombre. Entonces, allí dice la palabra que Dios los entregó, en el verso 24, a toda inmundicia y concupiscencia en sus corazones, de modo que deshonraron de sí sus propios cuerpos y cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Es lo que hoy está sucediendo. Hoy se cambia la verdad por la mentira, ¿verdad? Parece que las cosas están invertidas, pero es lo que está sucediendo hoy y es cumplimiento de la palabra de Dios. Y dice: por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, aún sus mujeres, dice, cambiaron el uso natural por lo que es en contra de la naturaleza. Está hablando del lesbianismo. De igual modo también los hombres, dice el versículo 27, dejando el uso natural de la mujer, y se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres. Está hablando de la homosexualidad, quiere decir que este pecado es el que hoy se está manifestando tremendamente en el mundo. Entonces, dice la palabra de Dios que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Quiere decir que la presencia de Dios, podríamos decir, para que podamos entender, es la que está demandando el juicio sobre la tierra. Y la presencia de Dios, ¿cómo podemos decir que está la presencia de Dios? La presencia de Dios está a través de la iglesia. La iglesia somos nosotros, cada hombre, cada mujer que ha creído en Jesucristo.
que lo ha aceptado como su único y suficiente Salvador, que ha lavado y ha limpiado sus pecados con la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, sangre limpia, incontaminada e inmarcesible, en la cual ha limpiado nuestros pecados. Hemos creído en Él y hemos sido justificados por medio de su sangre, hemos sido redimidos. Entonces somos hijos de Dios, porque Dios nos ha justificado por medio de Jesucristo, porque hemos creído en Él. Por eso es que la presencia de Dios todavía está sobre la tierra, porque sobre cada uno de aquellos que hemos creído en Jesucristo, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, ha venido a nosotros a hacer morada. Dice que somos templo del Espíritu Santo de Dios y el Espíritu de Dios está en nosotros. Entonces, al estar la iglesia aquí en la tierra, Dios está aquí en la tierra todavía haciendo misericordia, esperando que muchas, pero muchas almas, muchas personas puedan venir al conocimiento bendito del Señor, a conocer la verdad. Dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. En 2 Corintios 5, versículo 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Allí cuando uno conoce a Jesucristo, es transformado en una nueva persona. Nuestra vida cambia, nuestra vida es transformada. Es por eso que Abraham intercedía por Sodoma y Gomorra, porque podía haber gente todavía que pudiera tener temor de Dios, pero no encontró Dios ni 10 justos allí en Sodoma y Gomorra. Pero estaba Lot y los ángeles, dice en el versículo 14 del libro de Génesis, que volvemos ahora al capítulo 19, versículo 14, dice, salió Lot y habló con sus yernos, los cuales iban a tomar a sus hijas, y le dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová dice va a destruir esta ciudad. Y sus yernos, dice que se reían de lo que decía Lot, que parecía una fábula, una mentira, como lo que hoy el mundo está haciendo. Cuando usted le habla que Jesucristo viene, muchos se burlan de nosotros. Cuando nosotros le hablamos de que el Señor va a venir a juzgar al mundo a causa del pecado, la gente se burla, se ríe de los predicadores, nos dice que somos fanáticos, que somos locos, que inventamos, ¿verdad? Que estas son fábulas, que nunca va a suceder. Como en los días de Noé, cuando Noé hablaba de que vendría un diluvio sobre la tierra y les hablaba a esa generación para que se arrepintieran, y nunca se arrepintieron, hasta el día que los cielos se abrieron y comenzó a llover. Nunca había llovido en la tierra, se rompieron las cataratas del abismo y comenzó a vertir agua desde abajo de la tierra y de arriba por 40 días y 40 noches el diluvio, y los únicos que se salvaron fueron Noé y su familia, que entraron en el arca, y Dios cerró las puertas del arca, y cuando el arca comenzó a flotar, todos corrían al arca para que le abriera Noé las puertas, pero no las podía abrir porque la puerta había sido cerrada por la mano de Dios. Entonces ahora ocurre lo mismo. Allí los yernos de Lot se reían, se burlaban de Lot, que era imposible, que iba a caer fuego, iba a destruir esas ciudades, y no le creyeron, y lo dejó. Y dice que cuando amanece, los ángeles apuraron a Lot y le dijeron, levántate, toma tu mujer, tus 2 hijas y sal deprisa de este lugar, porque vas a perecer. Tenía que salir, dejar todo lo que él había hecho en su vida, todo aquello que había trabajado tanto, y tenía que salir de esa ciudad. Hoy en día ocurre exactamente lo mismo. Usted le habla a las personas que no conocen a Cristo y se burlan de nosotros. Muchos que están escuchando estos mensajes por YouTube, así ven la palabra, y muchos no aceptan la palabra, no les gusta, porque a nadie le gusta que le digan la verdad. Pero lamentablemente, mi amigo, usted que me está escuchando, si usted no reconoce su pecado, porque la palabra de Dios dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y no hay justo ni aún uno sobre la tierra, y no nos arrepentimos de nuestros pecados, lamentablemente vamos a tener que quedarnos aquí en la tierra a esperar el régimen del anticristo que va a reinar cuando la iglesia sea levantada.
Es por eso es tan importante que usted entienda la palabra. Yo voy abreviando porque se me van los minutos, pero los varones dice que tomaron de la mano a Lot, a sus hijas, a su mujer y salieron rumbo a la ciudad de Zoar, que era una ciudad pequeña que Lot le había pedido que le permitiera llegar ahí, que era el lugar más cercano. Y cuando allí los ángeles allí le soltaron y vieron que Lot ya estaba a salvo, dice que el sol salía sobre la tierra y Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová, y destruyó las ciudades de aquella llanura de Sodoma y Gomorra y a todos los moradores de las ciudades. El fruto de la tierra no quedó nada más ni nada menos que cenizas. ¿Por qué? Porque la santidad de Dios está pidiendo el juicio. Déjeme decirle, mi amigo, no sé cuánto tiempo queda en que el Señor está extendiendo la gracia sobre este mundo, sobre esta nación. Sabe que pronto los juicios de Dios caerán sobre la tierra. Y nosotros como ministros, como predicadores, tenemos el deber de hablarle la verdad. La verdad es lo único que puede hacer libre al hombre, a la mujer del pecado. La verdad de Jesucristo. Y nadie va al Padre si no es por Él. Él dijo: yo soy la puerta y el que por mí entrare, ese será salvo. Yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. La única manera de poder llegar a Dios es por medio de Jesucristo, que pueda reconocerlo como el Hijo de Dios, el que vino a dar su vida en la cruz por nosotros, el que vino a derramar hasta su última gota de sangre para limpiar nuestros pecados. Pero si usted no cree en Él, no será salvo, porque dice la palabra de Dios que aquel que no cree ya ha sido condenado, pero aquel que cree, ¿verdad?, va a alcanzar la vida eterna. Es necesario creer, porque si nosotros no creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, no vamos a alcanzar la salvación. Estimado oyente, estimado amigo, quisiera explicarte muchas cosas más, pero los minutos se me van. No puedo tal vez explayarme con todo lo que quisiera para explicarte acerca de los pasos que hay que dar para poder alcanzar la salvación. Pero lo más importante es que tú creas que Jesucristo es el Hijo de Dios y lo puedas aceptar como tu único y suficiente Salvador, para que sean borrados tus pecados, limpio tu pecado, y pases de muerte a vida. Pase de las tinieblas del pecado a la luz admirable del Evangelio. Y allí vas a entender que va a entrar en ti una nueva oportunidad de vida por medio del Espíritu Santo. Nacerá en ti una nueva esperanza. El que está en Cristo, nueva criatura es. He aquí, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Allí Lot y sus hijas lograron llegar a la ciudad de Zoar y alcanzaron a ser salvos. Estimado amigo, quiera Dios que tú puedas acercarte a Dios a través de la palabra y puedas recibir a Cristo como tu único y suficiente Salvador. En esta oportunidad yo voy a orar para que donde quiera que usted se encuentre, estimado amigo, acepte a Jesucristo y pueda su nombre estar inscrito en el libro de la vida. Ore conmigo. Padre Dios, en este momento me arrepiento de mis pecados y creo en Jesucristo como el único que puede librar mi alma de una condenación eterna. Creo que Él es el Hijo de Dios y lo recibo y lo acepto como mi único y suficiente Salvador personal. Y te pido, Dios, que anotes mi nombre en el libro de la vida y me enseñe a vivir una vida diferente por medio de tu Espíritu Santo y a través de tu palabra. Padre, te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y será hasta la próxima. Dios te bendiga.